Muy buenos días, damas, caballeros y autoridades que nos acompañan en este segundo congreso de FACIT con énfasis en educación virtual y educación remota. Nos acompañan algunas autoridades de nuestra universidad, la profesora Victoria Alejandrina Agüero, ella es jefe del Departamento de Tecnología de Alimentos y Textiles. La profesora Karen Alvarado, ella es jefe de sección de Tecnología de Alimentos y Textiles del Centro Universitario de Educación a Distancia. En esta semana y en esta segunda edición del Congreso de FACIT, se han preparado una serie de conferencias, talleres y algunos concursos y otras actividades. Esperamos que todos ustedes estén participando de todas ellas. En este momento yo tengo el agrado y la satisfacción de presentar a la conferencista que nos acompaña y de muy buen agrado nos ha dicho sí desde Panamá. La conferencia trata sobre uso de redes en educación nutricional. Será impartida por la doctora Elsa Arosemena de la Universidad de Panamá. La profesora Arosemena ha realizado varios estudios. Ella tiene una licenciatura en nutrición de la Universidad de Michigan. También tiene una maestría en nutrición y alimentación de la Universidad de Michigan. Es directora de programas de promoción de la salud y también tiene un posgrado en educación superior. Dentro de su experiencia laboral y en este resumen de su currículum que estamos elaborando, ella ha sido directora de programas de alimentación y nutrición en los centros de orientación infantil de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos durante 11 años. Es docente universitaria de la Universidad de Panamá, de la Universidad de Florida, de la Universidad de Santa María de Antigua Panamá. Es nutricionista clínica de salud ocupacional de la Autoridad del Canal de Panamá. Ha sido directora de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Panamá, de la Universidad ULACIT y la Universidad Internacional de Panamá. Profesora Arosemena, es para nosotros un placer estar con usted. Le recordamos a la fina audiencia que nos acompaña en este momento que deben mantener sus micrófonos y su audio y su cámara apagada. Y las preguntas y los comentarios que tengan a bien hacernos, los vamos a dar lectura al final. Pueden ustedes escribirlos en el chat. Profesora Arosemena, estamos a su disposición para poder escuchar sus palabras. Esperamos un momento, estamos haciendo unos ajustes técnicos y la doctora va a presentar en un momento. Listo. Bienvenida, profesora. Muy bien, gracias, muy amable. Muchas gracias. Empiezo, ya estamos listos, ¿verdad? Para empezar. Voy a poner mi presentación. Quiero ante todo darle las gracias a la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán por esta invitación a participar en su segundo congreso FACIT. Voy a compartir pantalla con ustedes. Estamos listos. El título de mi presentación es el uso de las redes sociales en la educación nutricional. Yo soy nutricionista, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, donde he pasado mis últimos 22 años dedicada totalmente
a la docencia, a la formación de profesionales de la nutrición y dietética. Para dar inicio a esta conferencia, hay unos términos que son muy importantes que defina, y sobre todo la antesala de la relevancia que ha tenido las redes sociales en la educación nutricional, y todos somos testigos que la pandemia nos hizo rediseñar la forma en que enseñábamos, y los nutricionistas somos educadores como una de las partes principales que conlleva el ejercicio de esta profesión es la educación. Al entrarnos en la era de la virtualidad, nos lleva a nosotros, docentes de muchos años de experiencias, rehacer lo que hacíamos, reinventar para nuevamente inventar la forma en que enseñábamos tradicionalmente. Y como dice aquí, pues un mundo nuevo nos lleva a utilizarlas, estas redes sociales, como una herramienta sumamente poderosa, especialmente en lo que conlleva toda la educación de alimentación y nutrición. La educación nutricional se define como cualquier combinación de estrategias educativas que están diseñadas para enseñar a las personas, ya sea a nivel individual o en colectividades, sobre la selección que deben tener sobre una alimentación adecuada y a la modificación de las conductas alimentarias que pueden estar alteradas y que nosotros como profesionales de la salud podamos de alguna manera ayudar a mejorar en cada uno de los individuos en pro del bienestar de su salud. Los objetivos generales de esta presentación, pues tengo un solo objetivo general, que es la utilización de las redes sociales como herramienta en la divulgación de la educación nutricional. Y aquí quiero hacer un paréntesis en decir que no solamente voy a basarme en la educación nutricional que nosotros como docentes impartimos o como nutricionistas en un aula virtual. La educación nutricional en el ámbito profesional, en el ámbito clínico, que nos hizo dar un giro muy grande a partir de la pandemia, a buscar herramientas adecuadas que nos llevaran a la divulgación de los conocimientos que debemos y tenemos que compartir con la población. Los objetivos específicos de esta ponencia son conocer, que probablemente muchos de ustedes las conocen, las principales redes sociales, las ventajas y desventajas que tienen, identificar noticias falsas. Para nosotros, algo que nos incomoda mucho, que ha sido un gran reto, es la masiva diversificación de noticias, especialmente en el ámbito de nutrición. Conocer un modelo de código de ética para el uso de las redes que ya está vigente en algunos países, específicamente entre gremios nutricionales. Enunciar los aspectos que deben estar presentes en una cuenta profesional, porque muchos de ustedes, al igual que mi persona, manejamos una cuenta profesional, y en el caso mío personal es con ámbito, con fines única y exclusivamente de educar a la población. Enumerar algunas de las estrategias para uso en la educación virtual, y allí ya voy a adentrar en lo que es esta aula virtual y lo que para nosotros en Panamá está funcionando y estamos ejecutando. Citar cuentas exitosas de profesionales en la salud y enunciar
herramientas más utilizadas, dando casos y ejemplos propios de mi práctica. Las redes sociales, y claro, como toda profesión, los nutricionistas somos muy celosos de que lo que se comparte de nutrición, lo que se educa, debe ser dado por personales o profesionales idóneos. Es importante que con este nuevo giro que se le ha dado a la educación, todos los docentes que ejercemos actualmente tengamos un conocimiento vasto del manejo de las redes sociales, de las tecnologías, porque ofrecen esta oportunidad de impartir el conocimiento a las nuevas generaciones que sí conocen de lleno el manejo de esta era que llamamos mucho la era digital. Entonces, ¿cuáles son las plataformas más usadas? Y estas son estadísticas que obtuve recientemente porque es importante que nosotros sepamos a qué plataforma vamos a unirnos, de qué manera nosotros vamos a abarcar un mayor número de personas a las cuales queremos dirigir nuestro conocimiento. Y bueno, como apreciamos en esta diapositiva, Facebook ocupa el primer lugar, seguido de Twitter, LinkedIn e Instagram. Son las 4 tal vez redes en estos momentos, plataformas más utilizadas en el mundo actual de la virtualidad. Y aquí quiero hacer un paréntesis para decir que muchas veces tenemos que evaluar cuál es la red que más se ve, la red que más se escucha o que se utiliza en el lugar donde nosotros vivimos. En el caso peculiar de Panamá, los jóvenes están utilizando mucho lo que es el YouTube, que vamos a ver más adelante, y también el Instagram. En el caso de algunos países como Sudamérica, Facebook ocupa pues el principal lugar en cuanto a seguidores. Como dije, YouTube es la red por preferencia de esta nueva generación que conocemos como los centennials, la generación que en estos momentos está empezando a incursionar en una educación superior universitaria y que pues el principal atractivo de ellos son los videos. Todo lo que está en movimiento, todas las imágenes son mucho más atractivas que cualquier otro tipo de plataforma que solamente tiene un contenido de texto. Tenemos Pinterest, tenemos el Snapchat y la mensajería instantánea. Si ustedes me preguntan a mí qué como docente utilizaría o si solamente nos debemos enfocar a una plataforma para educar, yo les diría que no. Y aquí algo muy importante. ¿Quiénes son los que en realidad conocen muy bien el manejo de las redes? Son nuestros estudiantes. Algo que a mí me ha funcionado es que al inicio de los cursos hago una especie de sondeo para investigar entre ellos qué tipo de plataforma les gustaría que se utilizara como parte de las herramientas académicas que se utilizan. De esa manera me aseguro y me garantizo de que estoy siguiendo la línea de estas nuevas generaciones en cuanto a usar una metodología de punta, una metodología actual. Entonces, los nutricionistas, ¿para qué utilizamos o para qué podemos utilizar las redes sociales? Pues hay infinidades de campos, infinidades de áreas
que nosotros actualmente, algo que nos hizo la pandemia fue reinventarnos, y los nutricionistas lo hicimos muy bien a nivel mundial. Inclusive personas que no son nutricionistas aprovecharon el momento para promover alimentos, para promover servicios, y las redes se prestan mucho para hacer este tipo de actividades. Nosotros hablamos mucho de promoción de hábitos de alimentaciones, enfocándonos en diferentes diagnósticos que pueda tener un paciente. Hablamos también de actividad física, hablamos de estudios que se hacen, metaestudios, porque todo lo que nosotros debemos divulgar en las redes como profesionales tiene que tener una base científica que la apoye. Eso es lo que nos diferencia de todas las otras personas que en un momento dado divulgan conocimientos que no están sustentados de manera científica. También, pues, como dije, toda información, todo estudio relevante que consideremos que sea del beneficio de la población, lo divulgamos. Y campañas e intervenciones de salud pública, y mucho lo hemos utilizado durante la pandemia, el COVID-19, que nos hizo pues divulgar sobre el tipo de alimentación y aclarar mucho de aquellas noticias que se divulgaban que no tenían ninguna base científica, simplemente era para promover el consumo de ciertos alimentos o de ciertos nutrientes que no eran correctos. Y pues en el aula virtual, las clases todas que dictamos, también utilizamos la tecnología, utilizamos las diferentes redes sociales para hacer de aquel ambiente algo muy dinámico, algo muy acorde a aquellos sujetos a los cuales nosotros estamos formando como los futuros profesionales. Entonces, ¿cuáles son las ventajas del uso de las redes? A mi parecer, pues sé que hay muchas, por aquello de crear una comunicación interactiva, directa y muy fluida, una reputación como profesional idóneo, y eso es lo que buscamos muchos de los profesionales de la salud, ser muy serio en el compromiso de divulgar lo que es verdad, en divulgar aquello que va a ayudar a mi población a mejorar su condición de salud. Es una oportunidad para conocer e intercambiar información con profesionales de otros países, y esto fue una vivencia, una oportunidad que para mí personalmente me abrió mucho el hecho de poder conocer profesionales muy competentes en el ámbito de salud y tener la oportunidad de realizar algún tipo de intercambio profesional utilizando las entrevistas en vivo y haciendo de que esto generara un enriquecimiento en el conocimiento de colegas y de estudiantes. Entonces, algo que también es muy novedoso para nosotros los nutricionistas es que se ha vuelto una moda, fue una necesidad de la cual muchos tuvimos que reajustar, muchos que no creíamos en esto de la consulta en línea, tuvimos que reevaluar y rehacer nuestra manera de brindar este servicio, y lo hemos logrado. Lo hemos logrado con mucho esfuerzo, pero allí estamos brindando ese servicio de consulta de salud en línea. Pasa a un lado, pasa en segundo plano todo lo que es una evaluación antropométrica para enfocarnos en otros aspectos que son muy importantes y que se podían de alguna manera modificar a través de una consulta en línea. Claro, todos podemos trabajar desde la comodidad de nuestro hogar, no tenemos que salir, no tenemos que pagar
un consultorio, no tenemos que pagar en el caso de nosotros, una secretaria, y bueno, esto en realidad ha sido una tremenda ventaja. Tenemos mayor audiencia a un mismo tiempo, y esto lo corrobora esto que estamos haciendo ahorita mismo, que estamos conectados desde diferentes partes del mundo, todos enriqueciéndonos del mismo conocimiento. Los nutricionistas, los profesionales de la salud, al igual que muchos de ustedes, ven en esto una oportunidad para promover programas, para promover sus servicios, para vender, para educar, depende cuál sea el fin de cada uno, las clases online y, ¿por qué no?, llegar a ser una persona influyente. Y quise utilizar el término que es más conocido como influencer. En realidad, nosotros no nos debe preocupar mucho lo de influencer, pero sí, pues es alguna de las ventajas que tiene, llegar a ser una persona muy reconocida y tener una cantidad determinada de seguidores. En el caso de la salud, pues nosotros no solamente promovemos nuestro servicio, sino que tenemos muchas nutricionistas incursionando en la creación de nuevos alimentos a base de fórmulas caseras, como vemos a la colega del traje verde, y abajo tenemos otra que habla sobre los servicios que ella ofrece para madres de niños pequeños. A la izquierda es una foto mía que durante la pandemia algo de lo que yo aproveché fue para escribir mi primer libro de manera digital. Una manera muy sencilla de hacerlo y de que esté este tipo de material disponible no solamente a mi país, sino a todas las personas que de alguna manera llegan a interesarse por lo que son esta nueva era de los libros digitales. Entonces, las desventajas, y allí se me colocó una línea sobre la otra. La primera que yo considero es la desventaja, y sobre todo aquellos que somos docentes, es aquella desconexión que tenemos, estamos desconectados del mundo real. ¿Por qué? Pues porque ya la virtualidad es eso, cada cual desde su hogar no tiene acceso al mundo externo, pero físicamente no logramos ese contacto que muchos de los docentes extrañamos mucho, porque solamente logramos ver una cara a través de una pantalla y no logramos llegar a conocer a nuestros estudiantes. Hay una excesiva cantidad de información que se divulga de manera desmesurada y que no hay manera de filtrarla. Como llega la noticia muy buena y verídica, también lleva aquella que no es más que una fake news, como llamamos. Hay estafas, se ofrecen servicios que prometen milagros en muchas personas, y estoy hablando en el caso de alimentos, en el caso de algunos tipos específicos de programas, y pues la adicción que vemos producto de que si no sabemos controlarlas, pues nos pasamos más del tiempo frente a una pantalla, y esto está sucediendo mucho con estas nuevas generaciones que han nacido con la tecnología. Entonces, continuando con las desventajas. Un momento, tengo aquí un... bueno, las desventajas, ya hablamos de la saturación de información, faltas de controles y regulaciones, pues ya una vez que nosotros somos objeto de tener una cuenta en las redes sociales, le decimos adiós a la privacidad, porque todo el mundo tiene acceso a la misma.
Entonces, como profesionales, tenemos que cuidar de todos estos aspectos. El ciberbullying, pues ya hemos visto lo que esto ha causado, sobre todo entre personas muy jóvenes, niños, que son objeto de este bullying y que por ende, pues los ha llevado hasta quitarse la vida. Dificultad para diferenciar las fuentes de información fiables, y ahí vemos lo que se conoce en el mundo de las redes sociales como las famosas fake news. Entonces, ¿qué parámetros podemos nosotros utilizar al momento de querer saber si la noticia es real o la noticia es una noticia falsa? Aquí algunas de las preguntas que nos podemos hacer y que podemos también mencionar dentro del aula virtual a nuestros estudiantes para que ellos también puedan hacer un filtro adecuado. Primero es que nos prometen algo demasiado bueno o malo para ser verdadero. El autor vende algo y debo yo verificar quién es esa persona que está prometiendo aquel servicio o aquel determinado producto, verificando de alguna manera sus credenciales. Los hechos son dudosos o de antiguas investigaciones de poca validez, pues todo debemos corroborarlo con investigaciones que se hayan hecho, con estudios, con resultados, no en una persona, sino en poblaciones. Estudios que se hayan hecho no una sola vez, sino repetidas veces. Las recomendaciones, testimonios basados en grupos limitados, el autor tiene las credenciales suficientes, promesas sustentadas con poca evidencia científica y aquella famosa lista de lo bueno y lo malo de un alimento. Entonces, les mencioné al principio que ya existen gremios muy preocupados por cómo poder controlar un poco esta situación de la divulgación de tanta noticia con poca credibilidad. En los Estados Unidos, el gremio de nutricionistas ha realizado un documento que se llama el Código de Ética para el Uso de las Redes Sociales. Es un documento bastante extenso que abarca muchísimos aspectos que ellas consideran que debemos tener presentes a la hora de subir información en las redes sociales. En inglés se llama Pledge of Professional Civility. Ahí está la información donde ustedes pueden ver. Es un documento, es un código muy reciente y lista el nombre de todas las nutricionistas que han decidido formar parte de este código. Y algunos de los aspectos que consideran es lo que he enunciado aquí, como mostrar respeto hacia los colegas y otros profesionales, motivar al diálogo constructivo y no destructivo, no incurrir en desprestigiar a colegas y demostrar alto nivel de profesionalismo. Creo que es algo que muchos gremios deberíamos tratar de copiar y de realizar dentro de nuestros países para que de alguna manera cuando nosotros queramos investigar algo sobre un profesional, vamos a saber que existe este documento que lista aquellas que han acordado de verdad respetar lo que ellas escriben y respetar lo que presentan colegas sin necesidad de desprestigiarla o hacer algún tipo de comentario negativo, que muchas veces es lo que está ocurriendo cuando vemos este número bastante numeroso
de comentarios que desprestigian de alguna manera a los profesionales en diferentes ámbitos. Entonces, las redes sociales, para aquellos que no pertenecemos a estas nuevas generaciones, nos crean un vocabulario de terminología, y solamente para una muestra, estas columnas que yo he incluido acá, no las voy a definir. Creo que ustedes deben estar muy familiarizados, y si no lo están, pues tenemos que hacerlo, porque es como hablar un idioma totalmente diferente. Nosotros, los docentes, los profesionales de cierto tiempo de estar en este ámbito de enseñanza, tenemos la experiencia, tenemos el conocimiento, tenemos el manejo de estudiantes, pero esta nueva era nos ha llevado a retomar nosotros el aula como estudiantes. Es hora de volver a tomar los libros, y es momento de actualizarnos en todo lo que en estos momentos se llama la famosa era digital. Entonces, existen muchas herramientas que utilizamos, y a veces nuestros propios estudiantes las manejan hasta mejores que los mismos docentes. Por eso el estudiante tiene que ser un sujeto activo y participativo, más que nunca hoy en el aula virtual. Algunos dicen, no, me da pena porque no sé utilizar eso, y vemos como los estudiantes a veces te dicen, profesora, eso no se hace así, o tiene que apretar tal tecla. Bueno, no nos sintamos mal, ¿verdad? Porque eso es parte del aprendizaje, y muchos se sienten muy animados al poder ser una parte activa del proceso enseñanza-aprendizaje. Entonces, algunas de las herramientas que yo utilizo son las que listo aquí. Todos conocen Canva. Canva no es nuevo, creo que es de procedencia australiana. Está el PicMonkey, el Pablo y el Recite, y hay muchos ofrecen sus servicios gratuitos, muchos tienen limitaciones en cuanto a lo que podemos hacer, y pues exigen de que pues paguemos cierta mensualidad o anualidad. Pero cuando uno entra en este mundo de las redes sociales, uno cada día se exige más, y uno busca más la perfección para lograr estar, vamos a decir, al alcance de lo que es esta nueva vida que llevamos de la era digital. Entonces, ¿qué vende más en las redes? Y pues aquí, como nutricionista, les voy a mostrar algunas fotos de alimentos, así que si tienen hambre, bueno, aguántense un momentito. Pero una de las partes que es maravillosa de nosotros los nutricionistas es que no solamente vamos a tomar fotos de personas, de actividades que hacemos, sino de las preparaciones que hacemos. Entonces, ¿qué es lo que más vende? Y esto es importante que lo tengamos. No nos tenemos que hacer expertos en fotografía, pero sí existe muchos, vamos a decir, datos importantes que nos pueden ayudar a cada día mejorar más la calidez y la nitidez de las fotos que nosotros subimos a nuestras cuentas. Y aquí, pues, una de las últimas estadísticas que logré conseguir es que habla de que por lo menos en Instagram hay 94% más visitas cuando el post o cuando la información que se sube lleva artículos con imágenes. En el caso de Facebook, igualmente nos habla de que las imágenes, como aquí vemos, y esta es una imagen, esta es una foto tomada por un colega nutricionista. No podemos apreciar muy bien allí, pero el queso supuestamente va cayendo y se nota, es muy
como provocativo, se ve muy fresco, hay mucho color, mucho contraste y todo eso lo vamos aprendiendo poco a poco que le damos nosotros continuidad a este trabajo. Entonces, en el caso de qué vende más en las redes, todo apunta a que lo que no tiene imágenes no tiene la misma repercusión en cuanto a visitas que lo que sí tiene o imágenes solas o una mezcla de texto o contenido e imagen. Y aquí lo vemos en tweets, en las infografías, y por eso es que vemos que las nuevas generaciones apuntan a optar mucho más por usar o por ver videos que se pasan por los canales de YouTube que cualquiera otra de las redes. Y en cierta manera hay hasta clasificaciones. Hay quienes dicen que Facebook es para personas mayores, para familias, que Instagram puede ser un poco para profesionales, pero que el YouTube es para los más jóvenes. Entonces, no sé qué tanto cierto hay de eso, pero eso es lo que los mismos jóvenes promueven. Continuando con la presentación, tenemos aquí que cuáles son algunas estrategias prácticas, y mucho de lo que yo voy a hablar es mi experiencia personal. Lo primero, nosotros antes de levantar una cuenta o de abrir una cuenta en cualquiera de estas plataformas, es muy importante identificar las metas que tenemos. Y si la meta mía es educar, pues todo lo que yo voy a alimentar en esa cuenta será de tipo educativo. Si yo quiero ser un influencer, pues tengo que saber a qué tipo de material voy yo a tener para lograr ganar cada día más seguidores. Quiero ser un líder en un tópico, un tema específico, es por carácter de negocios o simplemente es una cuenta personal. Aquí muy importante, algo que nosotros debemos recalcar mucho como docentes, es desde un principio ayudar a estos jóvenes a diferenciar sus cuentas tanto de las personales como las profesionales. Manejarlas totalmente separadas porque de alguna manera lo mezclan todo y aquello, como yo les digo, eso de alguna manera le resta a ustedes seriedad, sobre todo cuando van a ser profesionales de la salud. Identificar cuál es mi grupo objetivo y es muy, muy importante que nosotros definamos a quién queremos dirigir nuestra información y por lo menos en el caso mío personal yo la dirijo mucho a estudiantes, pero también a pacientes de mi clínica. Seleccionar una plataforma, es preferible trabajar con una sola plataforma y trabajar de una manera organizada los contenidos que vamos a desarrollar. Y cuando yo digo organizada, es que hay planificadores que podemos utilizar para desarrollar los contenidos de la semana, desarrollar las horas o en que tengo más audiencia, y todo eso uno lo va aprendiendo a medida que adquiere más experiencia. Entonces, hoy en día, pues considero que Instagram es una de las redes que más va cambiando, que más elementos nuevos va añadiendo. Por lo menos creo que hoy en día vi que podemos unir los videos en vivo con el contenido de nuestros posts. Creo que es algo así, eso es una noticia que se publica hoy y hay personas que rápidamente van
y aprenden a utilizarlas y saben que todo lo que se mueve y todo lo que es imagen va a vender mucho más. Entonces, estrategias prácticas. Tenemos que encontrar motivación e inspiración en otras personas. Por lo menos en el caso mío personal como nutricionista, me gusta mucho cocinar, pero cocinar sano. Y sigo a esta nutricionista que es una celebridad en Estados Unidos, que se llama Joy Bauer, si alguno tiene la oportunidad. Ella inclusive tiene programas en Amazon donde habla mucho de la alimentación sana, donde tenemos todos estos nuevos conceptos y alimentos que se están incorporando a la alimentación actual, esto de que en las mañanas se come un emparedado de aguacate, que ahora la avena la dejamos reposando en la refrigeradora en la noche y en el día le añadimos mantequilla de maní, le añadimos guineo. Son tendencias actuales mucho de los jóvenes, pero que sin embargo tienen un gran aporte nutricional, por lo que nosotros tenemos que también buscar las novedades en todos los aspectos. Entonces, a la izquierda ven una foto, esa es mi cuenta de Instagram, verán muchísima comida, pero también trato de seleccionar un tema mensual. Este mes lo estoy dedicando al adulto mayor porque en Panamá se celebra el mes del adulto mayor, es el mes de octubre. Y pues a la izquierda otra de un nutricionista también. Tendemos a combinar mucho el texto con los alimentos. Y es importante que estemos constantemente utilizando algún tipo de plataforma o algún tipo de programa que nos ayude a evaluar cómo van las estadísticas de nuestras, cuál es el mejor día, cuál fue el mejor tema o dónde yo tuve más interacción de mis seguidores. Eso todo es muy importante si nosotros queremos crecer en las redes. Contenidos que impacten, es importante que no desarrollemos un texto completo, hay que mezclar palabras con textos, imágenes con palabras, hay que ser muy conciso. Una de las estrategias que yo aprendí, que cuando desarrollamos un carrusel, no usemos números pares en cuanto a vamos a decir, las diapositivas que usemos números impares, o sea, vamos a utilizar 3 diapositivas o 5 a 7. ¿Tiene alguna explicación dentro del contexto de los programadores, de estas personas que son los gurús de la tecnología? Pero no puedo yo explicarlo, sino simplemente que lo aprendí a través de una de mis mentoras. Pregunte a su comunidad, es muy importante la interacción que vamos a tener con las personas que nos siguen, saber qué es lo que les gusta, qué temas ellos quieren abordar. En el momento de tomar fotografías hay que ser muy cuidadosos con los detalles. Y las fotos, todas las fotos que yo tomo son de mi celular. Podemos utilizarlo como una herramienta muy buena, pero no dejar de perder los detalles que harán de tu foto una foto de calidad y muy nítida. Uso de filtros, todo esto, hay muchos programas que nos enseñan a nosotros a cómo tomar fotografías, cómo utilizar los filtros. Y el dispositivo, si tenemos con una buena cámara, hay todos estos nuevos dispositivos que están saliendo que tienen cámaras que toman fotografías muy buenas. La experiencia personal, esta es mi experiencia personal, yo soy orgánica casi al 100%, me gusta subir fotos que tomo yo, me gusta ver lo que hacen
otras personas, imitar, pero no copiar. Perfeccionamiento lo logro a través de la práctica y he tomado muchos cursos, sobre todo de este grupo español que se llama Doméstica. Son muy económicos y son muy valiosos en cuanto a su contenido. Hay que ser detallista y cuidadoso. Hay que usar referencias científicas y el uso de props, que son todos esos artículos que nosotros utilizamos para crear un ambiente o un escenario favorable, como son alimentos, platos, floreros, ese tipo, lo que se conoce en el mundo de marketing como props. La educación virtual, y ya adentrándonos en la última parte, que es la educación virtual, y me gustó mucho esta frase de Elliot Massey, que dice: necesitamos traer la educación a las personas en lugar de las personas a la educación. Y esto trata simplemente de la virtualidad, ¿verdad? Entonces, aquí algunos rasgos que tenemos que tener en consideración para saber a quién nosotros estamos dirigiendo y qué tipo de herramientas o qué tipo de tips, que llamamos también, debemos utilizar. Pero en un escenario actual de la virtualidad nos encontramos en un contexto de tener estudiantes de diferentes edades, de diferentes generaciones. Nos toca a nosotros, los docentes que trabajamos en el siglo XXI, usar dinámicas y estrategias que mantengan, ¿verdad?, vivo el entusiasmo de toda mi población estudiantil, no importando de qué generación pertenezca. Entonces, algunos de los rasgos de las últimas 4 generaciones: tenemos los baby boomers. Yo pertenezco a esta generación, que somos muy leales, creíamos en las clases magistrales, lo que decía el docente, eso era lo que era, no había debate a llevar, no había críticas, éramos muy pasivos. La generación X, pues aquella generación que dice que todavía tiene algo de baby boomers, pero que le gusta ser reconocido, que le gusta la igualdad de oportunidades. Los millennials son flexibles, son mentores, una cultura muy positiva, y al igual que la generación Z, son considerados los multitasking, que pueden hacer varias tareas al mismo tiempo. Por eso a veces nosotros los docentes nos preocupa, cuando teníamos el aula presencial, ver que mientras nosotros dictábamos clases, los estudiantes podían estar con su dispositivo, podían estar conversando y haciendo varias cosas al mismo tiempo. Son capaces, tienen aquella facilidad de poder hacer varias cosas a la vez. Entonces, si nosotros sabemos algunos de los rasgos que son propios de cada generación, debemos ver cómo podemos adaptar nuestra metodología y nuestras herramientas, nuestras tips para cada generación. Entonces, aquí una diapositiva de cómo era la vieja y la nueva forma de enseñar. Y voy a leer esto, me van a permitir leer esto, porque así era. De la mano izquierda tenemos: ¿sabes el efecto conocido como superioridad visual? Este efecto nos dice que si a las personas se les muestra una foto y un texto, ellos recuerdan más la foto que el texto. ¿Y por qué entonces es que continuamos viendo presentaciones llenas de palabras? Es porque el orador no puede recordar lo que está diciendo. Deja de poner exceso de texto si quieres continuar enseñando a las nuevas generaciones. Usa imágenes, usa fotos. Del otro lado tenemos la nueva escuela, y aquí una profesora de nutrición enseñando cómo vamos a identificar una dieta de moda. Simplemente tenemos una balanza que nos muestra, cómo rápidamente la persona, pues, con esta dieta va a bajar de peso en un tiempo muy breve, y finalmente las consecuencias van a ser un cuerpo con mucha forma, una pérdida de peso que la va a hacer ver ella muy bien. Entonces,
Esto es como un storytelling, lo que llaman hoy en día esta tendencia de decir o de contar un cuento, y es la manera en que más se estiliza hoy en día en transmitir el conocimiento y que es mejor captado, mejor percibido por estos nuevos grupos de estudiantes que tenemos, que son la generación X y la generación Y. Entonces, ¿cuáles son las mejores prácticas en la educación virtual? Tenemos que diseñarlas para el grupo objetivo. Tenemos que tener en consideración aspectos como la cultura, la región, la condición de salud. Tiene que siempre, como antes, basada en objetivos de aprendizaje, en el pensamiento crítico, en convertir al estudiante en un objeto también de aporte hacia el proceso de educación. Él tiene que ser un objeto o una persona muy activa, muy participativa dentro del aula virtual. Tiene que haber un contenido, y aquí voy a utilizar el término engancha, que es engagement, un contenido que engancha, interactivo y basado en la evidencia. Vaya que nos toca difícil porque nosotros conocemos el contenido, pero lograr enganchar a esta juventud a veces se torna un poco difícil. Hay un modelo que se llama el Leibniz Model of Educational Objective, cuyos principios son afirmar, informar, motivar, enganchar y autoeficacia. Les recomiendo que lo busquen y que vean cómo este modelo se utiliza mucho y es muy efectivo para la enseñanza de hoy en día. Aquí hay otras plataformas. Nosotros los nutricionistas tenemos una infinidad de plataformas y de herramientas que nos están ayudando mucho a cambiar aquella metodología que en estos momentos podríamos ser un poco arcaica de enseñanza, y estas son algunas que utilizamos que estamos empezando a utilizar para incursionar mucho más en esta era digital. Algunas de las estrategias que yo he empezado a utilizar dentro de mis clases de educación nutricional, por lo menos el año pasado durante la pandemia, que fue un año muy difícil para tanto estudiantes como docentes, fue realizar entrevistas en vivo a través del Instagram, y pues allí escuchando a Mónica Salinas. Es una nutricionista que se destacó muchísimo por sus protocolos de atención en hospitales de Nueva York. Los estudiantes pudieron obtener de primera mano la información que ella tenía, porque a todos estos live se invitan a los estudiantes a que participen y a que critiquen de una manera objetiva el contenido de las presentaciones. En el centro está Luis González. Él es un dietista que es experto en fotografías de alimentos y que también es invitado a mis clases Zoom para darnos algunas herramientas de cómo tomar fotografías de alimentos. Y en la última diapositiva es cuando pues un grupo de estudiantes de Argentina realizan semanalmente en vivos y me invita a mí como a participar dentro de todos estos entrevistas que se hacen. Son abiertas y se les pasa una invitación a todos los estudiantes de nutrición de la Universidad de Panamá. Algunas otras maneras que yo estoy utilizando para enseñar y transmitir el conocimiento, y la de la izquierda es una colega mexicana que tiene un canal en YouTube y que de una manera muy dinámica y como una joven pues habla de cómo hacer uso de lo que nosotros llamamos listas de intercambio de alimentos saludables. Los estudiantes previo a la clase
deben haber escuchado este video de ella y se discute y el estudiante ya llega con una noción del contenido que se va a desarrollar. Y en la otra mano, la joven habla sobre casos clínicos y en un escenario que ella crea, se discute cuál es la mejor terapia nutricional para atender un paciente. También se convierte en una herramienta muy educativa que los estudiantes, ha tenido muy buena acogida entre los estudiantes, escucharlo de voz de profesionales también y sobre todo jóvenes que han desarrollado sus propios canales para divulgar la educación nutricional. Los blogs de nutrición son muy famosos y todas estas herramientas se les dan a los estudiantes dentro de las referencias bibliográficas al inicio de su semestre escolar y ellos son responsables por la información que allí se publica y que de alguna manera tiene correlación con los contenidos que se van a desarrollar dentro del semestre universitario. Las infografías, pues ellos son expertos haciendo infografías y también tenemos que hacer utilización de las mismas y nutrición se presta muchísimo para desarrollar contenidos maravillosos y que son visuales y que de alguna manera ellos retienen mucho más el conocimiento que si les escribimos le detallamos la cantidad de azúcar en cada alimento en forma de texto. Otros de las aplicaciones que entramos pues son estas que vemos aquí. Discusiones y debates, está el Poll Everywhere, tiene muchísimos juegos, muchísimas formas de que nosotros podemos implementar dinámicas diferentes dentro del aula que se pueden hacer en el momento de dictar la clase o se pueden mandar para que los estudiantes realicen las actividades fuera del contexto del aula escolar. Conversar acerca de un tópico. Aquí está el back channel chat, también lo utilizan muchísimo las nutricionistas. Algunos de estos programas son muy novedosos, son muy nuevos, pero son de gran utilidad. Nos compete a nosotros como profesionales buscar aquellos que son de mayor utilidad dependiendo de la materia o de la carrera que estemos enseñando. Mis estudiantes también se les asigna buscar información, escuchar podcasts, simposios, webinars de grupo de profesionales muy reconocidos, como es este que es el Dietitian Connection, que es una escuela virtual de nutrición. Es un grupo radicado en Australia y actualmente pues ellos mantienen la red más grande de nutrición de manera educativa porque su propósito principal es educar a los profesionales de la nutrición en todo tipo de información. Entonces los estudiantes son expuestos a estos tipos de escenario para enriquecer el conocimiento y de esa manera también familiarizarse con el estilo que se deben utilizar como profesionales si alguna vez quieren incursionar en alguno de estos tipos de modalidades de educación. Material educativo animado, lo utilizamos mucho, sobre todo cuando queremos que ellos presenten de repente un caso clínico. Ellos hacen sus cómicas que son animadas. Actualmente yo estoy asesorando una tesis de 2 estudiantes que están haciendo un programa de educación nutricional para niños de los primeros grados, primero y segundo grado, y son pequeños módulos, pero son cómicas y ellas tienen que no solamente evaluarlos entre la población objetivo,
sino también entre los educadores. Y creo que esto es algo que nosotros debemos motivar a nuestros estudiantes si tienen que hacer trabajos de tesis, incursionarlos hacia esta área, que es la creación de material digital, pues todo apunta de que esta tecnología va a permanecer, de que no vamos a cambiar y que tenemos que empezar a crear si queremos educar apropiadamente. Y ha tenido, en lo que va de la realización de este estudio, ha tenido una muy buena acogida entre los pequeños. Bueno, algunos de los profesionales destacados, igualmente todos mis estudiantes siguen a estos profesionales de la nutrición o no de la nutrición. Algunos como Carlos Ríos, es un español sumamente reconocido por lo que él publica en sus redes sociales. Sé que Novarino es otro español, pero que también nos da muchísima información sobre qué debemos y qué no debemos hacer en las redes sociales, y los del medio pues son nutricionistas. Como conclusión de esta exposición, no nos queda más que decir que las redes sociales son una excelente herramienta de educación, si las sabemos utilizar. Hay que mantener un alto sentido de profesionalismo, hay que realizar capacitación y actualización constantemente, buscar las plataformas y herramientas que más nos acomoden, que más son utilizadas, desarrollar contenidos de interés de nuestra audiencia, que sean actualizados, basados en evidencia científica, y tenemos que tener presencia continua y comunicación continua también con nuestros seguidores. Y cuando yo digo presencia continua, no me refiero a que todos los días tenemos que estar subiendo algún tipo de información, pero sí semanalmente, porque en el momento que nosotros descontinuamos, pues ahí perdemos muchos seguidores, si ese es el objetivo. Y con esto yo culmino mi presentación, y bueno, desde Panamá, muchísimas gracias a la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán por esta invitación. Ahora pues abro a preguntas que puedan tener. Muchas gracias, profesora Rosamena. Un placer haberle escuchado. Tenemos muchos comentarios de diferentes regiones del país donde le agradecen por sus consejos e indican la importancia de este tema en esta nueva modalidad, ¿verdad? Y cómo nosotros podemos irlo incorporando. Tenemos una pregunta acá que dice, ¿cómo motivar a los docentes que aún no se atreven a usar herramientas virtuales para la enseñanza de la educación nutricional? Bueno, yo creo, esa es una pregunta bien difícil de contestar, porque yo pienso que si tú amas la docencia, si tú quieres continuar en este mundo de educar, tú tienes que montarte, como diríamos, en este barco y aprender. La motivación tiene que venir de adentro, tiene que venir de cada persona. Es muy difícil y hay muchas personas que tienen un temor. Yo recuerdo, y aquí para complementar, cuando me decía una de las mentoras mías, que es de los medios de comunicación, Elsa, tú tienes que hacer videos. Tú no puedes solamente estar mostrando figuritas e ilustraciones. Yo le decía, pero yo no soy joven. A mí no me gusta hablar, no me gusta hacer esto. Y no sé, de la noche a la mañana fui como cogiendo confianza. ¿Cuál es el propósito mío? El propósito mío es educar. Y si la herramienta efectiva para educar no era la que yo usaba hace 20 años, señores, yo tengo que adaptarme, yo tengo que aprender. No nos va a ser fácil, pero hagámoslo. Si queremos seguir educando y no queremos tener estudiantes que de alguna manera a veces hasta se burlan de los docentes, estudiantes que se duermen, estudiantes que dicen, esa profesora no sabe. Las profesoras pueden saber, tenemos toda la experiencia que nos llevan años luces
a lo que los estudiantes no saben, pero los estudiantes tienen la tecnología y nosotros tenemos forzosamente que montarnos en el barco y aprender. Exacto. Esa es Así mi es. recomendación. Sí, muchas gracias. Precisamente sobre eso hay una consulta sobre qué herramientas pueden utilizar para hacer videos. ¿Cuáles le han funcionado a ustedes? ¿Cuáles serían las mejores para los docentes? Bueno, ahí ahorita no las tengo aquí en mente. Hay una que se llama, creo, no estoy muy segura, se los puedo mandar después. Creo que se llama Tiki Toki, no es TikTok, es Tiki Toki, que se Sí. usa para hacer videos. Es muy buena, pero de todas maneras, Oni, yo te voy a mandar las referencias que tengo de las que Perfecto. utilizamos los nutricionistas, algunos, ¿no? Porque no es fácil, pero creo que en este escenario nosotros debemos permitir que a veces los estudiantes nos enseñen, nos digan, bueno, profesora, nosotros podemos usar esto, sabemos usar esto, sí, ¿qué tú vas a dirigir? Tú vas a dirigir el contenido que ellos desarrollan. La herramienta la conocen ellos mejor que nosotros. No estamos buscando la perfección, sino estamos buscando dirigir a estos jóvenes usando la tecnología que ellos conocen mejor que nosotros. Así que te lo debo, Onis, te lo mando para Excelente, sí. la persona que lo preguntó. Precisamente este es un ejemplo de su discurso, la utilización de redes, ¿verdad? Para poder establecer comunicación y podernos educar. Hay una consulta que dice algunas cositas puntuales, los tips puntuales que nos pueda indicar para hacer enseñanza de la nutrición en salones de clase. Algunas cosas puntuales. Sobre ese. O sea, nosotros, sobre todo, tenemos, para mí, ¿cómo te digo? Lo que a mí me ha funcionado es, yo soy una docente que a mí todos los años yo tengo que cambiar, tengo que actualizar el contenido de lo que yo doy, porque yo me aburro de dar lo mismo, yo me aburro de la misma metodología. Entonces, ¿qué cosas necesitamos? Yo creo que todo el mundo está interesado en nutrición, todo el mundo está interesado en mejorar su salud. Entonces, desde el punto de vista, a veces, Onis, preguntarle al estudiante ante la clase, ¿qué te gustaría aprender a ti de aquí? ¿Qué es lo que más te llama la atención en estos momentos? De alguna manera, adaptar o tener muy presente lo que ese estudiante quiere aprender. Puede que los temas sean los mismos, pero tú vas a desarrollar un contenido y vas a responder a una necesidad o una inquietud que estos estudiantes puedan tener. En estos momentos a ellos les gusta mucho todo lo que es ejercicio, los batidos, qué puedo tomar, qué no puedo hacer. Entonces, claro, no es mi especialidad, pero yo de alguna manera voy a crear algún tema adicional, voy a abrir a un debate, ellos les gusta mucho cuando nosotros los hacemos partícipes, la revisión de material, el escuchar todas estas personas o jóvenes a través de los videos que ellos hacen, es muy, muy bueno. Los jóvenes les gusta escuchar a jóvenes y busquemos esos jóvenes destacados dentro de nuestras profesiones para que también sean invitados dentro del aula virtual a presentar algún tema. Excelente, muchas gracias. Estoy leyendo en el chat muchas felicitaciones, excelente, muchas gracias, excelente, felicidades. Así que puedo también compartir y me están pidiendo también a qué correo o dónde ustedes la pueden contactar, si tiene una página donde puede, ¿verdad? Establecer comunicación con usted. Te lo voy a poner aquí mismito abajo donde dice mi correo para que me contacten y te voy a poner también mi cuenta de Instagram por si acaso alguien está interesado en empezarme a seguir. Sí, claro. Como les dije, mi cuenta es educativa y totalmente no vendo, sino el buen servicio de la nutrición. Entonces, Así es, muy, muchas gracias. muy contenta de
de estar aquí con ustedes y de compartir. Vamos todos en esta lucha, gente. Estamos todos Así es. aquí y tenemos que aprender. Y algo que me decía a mí alguien, Elsa, si la primera vez esa entrevista, mi primera entrevista que hice el año pasado fue a una colega en Dubái. ¿Y qué pasa cuando nos encontramos? Ay, fue como una pesadilla. Dubái no permite, no entra el Instagram. Solamente es permitible Facebook. Entonces tuvimos que hacer aquella cantidad de ajustes y las horas de diferencia eran un montón, eran las 5 de la mañana ya y yo acá era las 9 de la noche, pero era interesante solamente ver cómo nos unimos todos con esta pandemia, cómo los colegas míos, cuando yo invito a alguien muy destacado, le digo, oye, podríamos hacer un video porque yo quiero que mis estudiantes animaran mi video y tú eres muy reconocido, todos me decían que sí. Y yo decía, wow, qué agradable contar con el respaldo de unos a otros, eso es maravilloso. No vamos a decir, ay, no, de antemano, no me van a decir que no. Tú lo más que puedes hacer es extender la invitación y de verdad que hay una apertura al conocimiento, a ser muy abierto, a compartirlo, que yo he ganado muchísimo y mis estudiantes también, porque he tratado de ser muy dinámica en la manera en que yo presento el material a los estudiantes. Pero bueno, eso es cada uno hasta dónde quiere llegar. Es amor al arte, es amor a la docencia. Exacto, y lo compartimos, ¿verdad? Lo compartimos acá en la Universidad Pedagógica, lo compartimos en Honduras, todos los docentes de Honduras. Profesora Rosamena, ha sido un placer para la Universidad Pedagógica y para la Facultad de Ciencia y Tecnología que usted haya estado con nosotros compartiendo sus conocimientos, sus experiencias de vida, y le tenemos un pequeño detalle. Ay, muchísimas gracias. A la Universidad Pedagógica, la Vicerrectoría Académica, la Facultad de Ciencia y Tecnología, le otorga ese presente diploma de agradecimiento a usted, Elsa Damaris Rosamena, por su colaboración al desarrollar la conferencia El uso de redes en educación nutricional en este segundo Congreso de FACIT, Tecnología, Ciencia y Sociedad en la Educación Remota. Le agradecemos profundamente y esperamos que a partir de aquí podamos establecer también redes académicas, ¿verdad?, entre su universidad y su escuela de nutrición y por supuesto nuestra Facultad de Ciencia y Tecnología. Como no, estamos a la orden cuando quieran, ¿no? Esto me encanta y cuenten conmigo para la próxima. Muchas gracias, profesora. Okay. Para terminar, les agradecemos a todos el haber compartido con nosotros y estar acá ayudando, ¿verdad? Y aprendiendo en esta conferencia. Tengamos todos muy buenos días y bueno, invitarles a que continúen en las actividades del Congreso de la FACIT. Muy buenos días para todos. Buenos días.